Bueno, mi nombre es Silveira Tatiana y mi compañera acá se llama Rivero Brisa y estudiamos en el profesorado de Historia, ahí del Instituto Braslavsky, y estamos haciendo entrevistas a los diferentes pioneros. Ya fueron una serie de entrevistas. Lo que nosotros queremos hacer es recuperar la historia de Aristóbulo, para poder dejar algo para las futuras generaciones, y la idea es que lo cuenten ustedes, que fueron los primeros que estuvieron acá. O sea, sí, Yo sí. no era tan de los primeros, pero quedan todavía algunos, no sé, porque yo vine en el año 50 acá, todo 1950. ¿Quieren que empiece de ahí o qué quieren que les cuente primero? Primero, ¿cómo usted se llama? Yo, bueno, María Antonia Sokolovsky, viuda de Preto, nací el 26 de septiembre de 1929 en La Picada Sueca, cerquita que queda cerca de Alén. Mis padres, mi papá era entrerriano, nació acá en Valle María, hijo de... Mi abuelo era polaco y mi abuela era alemana. Nací en Alemania, no, ya me equivoqué todo. ¿Se puede recordar? Sí, hablen, no hay problema. Bueno, de ahí mi padre hizo, ¿cómo se llama? Fue seminarista durante 6 años, después abandonó el seminario, trabajó en ferrocarriles un tiempo y ahí estaba el furor de venir a Misiones, a El Dorado, y mientras venía en el tren, uno que era ahí de La Picada Sueca le empezó a conversar: no te conviene ir allá por esto, por aquello. Bueno, se quedó ahí en La Picada Sueca. Y tenía mucho, y ahí empezó a ir a la iglesia, qué sé yo, ahí le conoció a mi mamá. Y él tenía mucho espíritu de superación. Entonces, ¿cómo le puedo decir? Que la escuela que estaba ahí en La Picada, la escuela 97, los primeros maestros, la directora que fundó la escuela era Angélica Schnarbach. Ustedes habrán oído hablar de ella, capaz. Y vinieron maestras de la capital de Buenos Aires y no tenían dónde ubicarlas. Entonces le pidieron a mi papá si no las podía recibir ahí. Mi padre le dijo que era medio imposible, porque mi mamá sabía cocinar las cosas así como en las chacras nomás, y no que una de ellas sabía cocina, que le iban a enseñar con tal de que las reciban, y la casa era de madera. Y bueno, después en las vacaciones mi padre consiguió la forma de hacer una casa material, más o menos tipo hotel, sí, así con 6 piezas. Y antes no había instalaciones, no había luz, había que tener las lamparitas, famosas lamparitas, las lamparitas de tubo. Bueno, con el tiempo fueron perfeccionando todas esas cosas. En Petromax después, primero las lamparitas, después Petromax, que habrán oído hablar ustedes también. Sí. Y ahí nosotros fuimos a la primaria, ahí en la escuela esa, que nos quedaba ahora hace 1 kilómetro, un poquito más de ahí de la casa de mis padres. Y los días de lluvia también iban a la escuela, y antes se iba los sábados a la escuela también. Y cuando llovía había un arroyito que no daba paso, y ella había hecho confeccionar con el tiempo una gran pileta, porque había un arroyo ahí. Y bueno, y ahí había como para cruzar del otro lado, y ella le hacía venir a las maestras a la escuela igual. Bueno, con el tiempo después ya no. Y ahí terminamos la primaria.
y mi papá quería que siguiéramos estudiando. Entonces tuvimos que ir al Colegio Santa María. Primero una hermana mía mayor que yo, y al año siguiente me fui también. Bueno, y antes con 5 años te recibía de docente ya. Y al próximo año llegaron a 6 años y ahí ya salían con otro título. Y ahí el primer año de mi trabajo fue en la escuela 97, una suplencia. Y vino el supervisor, dice que ustedes no quieren ocupar ahí nombramientos provisorios. Había en ese año, en el 50, yo no sabía nada. Y mi hermana, la mayor, estaba trabajando en Alén. Y ella no quería venir. Pero como eran nombramientos provisorios, vinimos. La escuela en pleno era una chacra grande, rodeada de monte, porque había mucho monte. Y ahí el director nos consiguió una ubicación ahí en lo de la familia Graciosetti, que queda enfrente de la YPF ahí. Y camino de tierra con subidas, sus bajadas. y ahí vinieron después más maestros también, y éramos 6 que vivíamos ahí. Entonces el director siempre nos decía que cuando llovía mucho, que no fuéramos. Y bueno, solo sí llovía mucho. Y había un docente, ni bien estaba nublado, ya no iba. Y ahí nos cortó ese privilegio. Y muchos chicos, cuando nosotros vinimos, estaba el director solo. Y ahí éramos 2 ya. Dice, solo 2 me mandaron, qué sé yo, estaba rezoncando, y eran muchísimos alumnos, y él atendía solo, y por horarios. Entonces, a mí me dio segundo grado con 50 alumnos. Y mi hermana, como ella le gustaba primer grado, le gustaba dar clase en primer grado, entonces ella tenía como 60, era un montón. Y claro, la única escuela que había. Después estaba la escuela, ¿cómo que se llama ya en el 8? La escuela de los adventistas. Sí. Y otra escuela no había, era la única. Entonces de lejos los chicos venían. Y después fue perdiendo su categoría la escuela. Y a ver, ¿en qué año? En el año 50 vine, en el 60, el 59, el que era director pidió traslado, le ascendieron. Entonces, como antes era por antigüedad, se cubrían los cargos directivos. Y yo era la más antigua de las que estaba ahí, pasé a la vice, él como director y yo como vice. Y después él se fue también a San Ignacio, pidió el traslado, y yo pasé como maestra vicedirectora suplente a la dirección. Después salieron los famosos concursos. Primero era para vicedirector, me tuve que preparar un poco. Mi marido, yo no quería saber nada de los cargos directivos, pero mi marido, que tenía mucho espíritu de superación, dijo, no, ¿cómo te vas a dejar dominar por un tal Kirelli que había? No. Eso no mencionen, eso de que... y ahí después me tuve que preparar otra vez para la dirección, y ahí quedé. Y después la escuela perdió su categoría porque era de primera categoría por la cantidad de alumnos y maestros que tenía. Y ahí eso fue en el año 70 ya. Y ahí me fui, me ubicaron en la 319, que el cargo estaba vacante. Y bueno, y ahí después quedé en el 82, 83, por ahí me jubilé por mí. Y ahí tenía que optar, ¿viste? Cuando se crearon las escuelas provinciales, había que para quedar en las provinciales había que tener 10 años de antigüedad en la provincia. Y yo no los tenía, los 10 años. No me estoy explicando mal. Tenía que
hacer 10 años en la provincia para poder quedar en la provincia. Y a mí ya me faltaba poco para jubilarme, entonces yo opté por el orden nacional. Y ahí después me jubilé y tenía una licencia larga por enfermedad. Y cuando terminé la licencia esa, ya me quedé en casa. Extrañé mucho la escuela, extrañé demasiado la escuela, porque me gustaba ir a la escuela, pero me gustaba dar clases, más que nada. Y usted dijo que vino en el 50. ¿Cuál era la escuela que había acá? Y esa era la única. ¿La 299? La 299 y después la Adventista y nada más. No había nada más. Era todo un puro monte y después se fueron abriendo. Y ahí después se crearon 2 escuelas. La 349 y la 347 me parece que era. Sí, no me acuerdo bien la otra. Sí, y después se creó la escuela normal, que se reunían siempre todos los vecinos ahí, todos, entre ellos mi marido, que le gustaba mucho. Crearon la cooperativa eléctrica primero y después los teléfonos también. Y la escuela normal después aplicó el curso de aplicación, puede ser. Ajá. Y bueno, de ahí nos robó muchos alumnos. Y todas las escuelas que se fueron creando fueron disminuyendo la cantidad de primera, pasó a segunda y terminó con personal único. Yo creo que por último. Y después sí, cuando pasó acá cerquita, digo, ¿y por qué no fue creado allá? Así la tenía muy cerca. Porque antes vivía más cerca de la escuela y después no nos alquilaron más ahí, entonces fuimos buscando un lugarcito para quedarnos. Y de ahí mi hija, la Graciela, porque tengo 3 hijos, el Carlos, Graciela y Guillermo. Y cuando Graciela tenía 1 año, vinimos a vivir acá. Y de aquí no me moví más. No sé, ¿qué más quieren saber? ¿Y cómo se conoció con su marido? Era un 25 de mayo, viste que antes las escuelas hacían esas fiestongas que el día anterior ya el director hacía repasar, era todo con poesía, con todo. Y limpiábamos la escuela a fondo, no había portero, la cooperadora pagaba el portero. Y tenían un tanque de agua grande, un aljibe, y sacaba agua, se limpiaban los pisos, todo con los alumnos y con escobas. Bueno, era todo un acontecimiento. Esa época la gente, todos los padres venían y era fiesta el día entero, desde la mañana hasta la tardecita, hasta carrera de sortija había, sí, de todo. Fútbol para los chicos, para los grandes, kermeses. Y así eran las fiestas antes. La gente se juntaba y era un lugar de concentración, igual que las iglesias. Las primeras iglesias eran la San Bonifacio y la Inmaculada Concepción. Y el primer domingo nos conocimos con la familia Rolín y habían chicas, señoritas de nuestra edad. Y con ellas fuimos a la Inmaculada Concepción, la primera capilla. Y todo a patita. Sí, y con mi marido, entonces yo salía, el director vivía enfrente de la escuela y él me mandó a buscar, no sé, algo ahí. Y al bajar la escalera, porque la escuela no estaba acá arriba, sino estaba más abajo, más allá, enfrente a la familia Sicoque, que está enfrente así. Y él pasaba con el jeep porque él trabajaba en la compañía tabacalera. Y Plic, ¿no? Como era, ni me acuerdo cómo. Sí, una compañía tabacalera. Y tenían esos jeeps. Ajá. Y él me saludó y después se fue a la fiesta también.
Y ahí siempre se almorzaba, se comía asado, todo. Y él también participó. Y ahí empezamos. No sé, ¿qué otra cosa quieres saber? Y ahí después mis hijos estudiaron acá todos. Primero en la 99, después cuando se creó el curso de aplicación, ya Graciela fue al 7º grado en el curso, en la escuela ahí. Y Carlos llegó hasta 4º año por no rendir porque era perezoso para estudiar. Repetía primero, después Graciela le alcanzó, pasó al 2º y ahí Graciela siguió y él quedó y fue rindiendo y fue llegando, pero no terminó hasta 4º año. Sí, y Guillermo sí. Y Guillermo Graciela estudió contaduría, ciencia económica sería, y Guillermo desde chiquito le gustaba, siempre hacía un arco y una pelota. De chiquito le gustaba mucho el deporte y él quería hacer educación física y el padre no quería que siguiera otra carrera, abogacía o cualquier otra cosa. Y él insistía a mi marido y digo, déjale que estudie primero educación física y después si él tiene ganas o quiere que siga otra carrera. Y así él terminó rápido educación física, Guillermo. Y hasta ahora tiene metido en la cabeza el fútbol. Qué lindo. Por ahí, retomando lo que usted nos contaba cuando llegó, ¿qué se acuerda de las familias por ahí que estaban, algunos apellidos? Sí, bueno, uno era Sikorsky, Andrechuk, Tarno. Los Tarno eran muy conocidos, Werner, están los Rolín, Sandrín, están, viste, los Graziosetti, Fuglistaller. Ese tenía la estafeta de correo, entonces quedaba bastante cerca de la escuela. Después está la farmacia Los Martínez, que son los padres de mi nuera, son Sergio y los Asenric. A ver, otro más para acá. Y ellos mismos por ahí eran los que conformaban, como usted contaba, los dueños de la farmacia, los dueños de los mercados. Estaba la farmacia, después había una estación de servicio de los Fontana y había un peluquero japonés, no me acuerdo más el nombre, no sé si era Kariyama o qué, y había un, ¿cómo era el apellido? Que tenían una carnicería, Cornelia. Habrán escuchado el nombre de Cornelia por ahí. Ay, ¿cómo era el apellido? Era, ese sí que me olvidé. A ver quién otro más estaba más allá. Los Peterson. Estaba en aquella época gendarmería, ¿no? Después vino la policía. A ver, otro. ¿Y médicos por ahí existían las famosas salitas? ¿Cómo? Los médicos, ¿se acuerda de alguno? Si había una salita, alguna enfermera. Sí, el primer médico. Se me fue de la memoria. No hay problema. Sí, él estuvo un tiempo, después se fue. ¿Y quién era el otro que vino en reemplazo de él? Pero muchos tiempos, tal es así que después vino el doctor Yalú, donde se queda ese sanatorio que se quemó. Ahí tenía él primero tenía acá cerca a los Fontana, así muy chiquito, con un consultorio nomás, y después sí él hizo unas piezas más y todo ahí. Ahí ya nació Guillermo, en el sanatorio del doctor Yarú. Y en el 56 nació Carlos, 57 Graciela, Noveranda, y en el 61 Guillermo.
y ahora tengo los tres hijos, a ver, 7 nietos y media docena de bisnietos. La más chiquitita, la Maya, no sé si le conocen a la hija Sí, a la hija de Nico. de Nico. Hermosa la Ahí está, ya quiere caminar Ya ahora. quiere caminar. Está preciosa. Hermosa criatura. Municipalización de Aristóbulo. La municipalidad, comisión de fomento era antes, estaba en el kilómetro 208 y mi marido con otros más querían traerla para acá y tanto insistieron, ¿viste? No se detenían, pues a ella le gustaba avanzar siempre más, dice, a la gente hay que llevarla más adelante, impulsarla. Entonces, hasta que consiguieron trasladarla ahí al pueblito, diríamos. Sí, y así consiguieron el banco ahora es Macro, antes era Banco Provincia, ¿no? Y tenía que haber salido un Campo Grande, no, ese era el Banco Nación, el Banco Macro. Juntaron, cada uno tenía que depositar no sé cuánto, hasta yo entré para el metro que ya venía. Sí, y ahí el Banco Nación tenía que salir en Campo Grande. Y ellos insistieron por la cantidad de población, por esto y por lo otro, no sé qué, todos los motivos que habrán puesto y consiguieron acá otra vez. Sí, así fomentando, el pueblo fue creciendo. Despacito, como dicen, de a uno se juntan los pesos. ¿Y había colectivo en esa época? ¿Se acuerdan de una empresa? La empresa Lorenzo, que se llamaba, a ver cómo se llamaba, no era, sí, creo que era la empresa Lorenzo, que los sábados y domingos, sábado había un colectivo, pues los Lorenzo sábado y domingo no viajaban, y acá había uno local que era de Don Fontana, que manejaba un tal Alegre. Ese iba hasta verano más y pasaba acá, no sé si a las 6 o 7, ponele, y de Oberá salía a la 1 ya para la vuelta. No me acuerdo si a la 1 o a la 1 o 12. Viste, hay cosas que uno se va olvidando un poco. Y por ahí, para ir cerrando, ¿cómo se siente hoy? ¿Se siente por ahí un sentimiento grato el formar parte del principio de Aristóbulo, se podría decir? Orgullosa de sentirme acá. Siempre me gustó Aristóbulo, desde el primer día que vine. Sí, me encanta Aristóbulo. Después se fueron descubriendo. Un colega nos hizo ir ese mismo año a conocer el Salto Encantado. No saben lo que era de hermoso para bajar. Era terrible para bajar, había que ir prendiéndose de los costados porque había un trillito nomás, y para subir otro tanto, y no va que querían ver dónde caía el chorro, todo curioso. Y una colega, la esposa de Hugo Encina, no se quiebra el brazo. Y ahí mi hermana, que conocía a las familias ahí en Oberá, entonces ella le acompañó a ella y bueno, fue todo una odisea, ¿sabes? Sí, todo tan distinto, tan cambiado, era todo tan monte, y cada hermosos árboles, tantos lindos recuerdos, tengo muchos recuerdos, todo una historia de vida. Me siento feliz donde estoy. ¿Cómo era la gente, los vecinos? Ay, amables, dados, todos. Íbamos, a veces nos invitaban a las chacras, íbamos los sábados, cuando no había clase, íbamos allá a comer banana, mandarina. Y tenía un alumno, ahora ya fallecido, era tan conocido, ay,
se me fue el nombre. O sea que él después tenía un hotel en Iguazú, primero en Iguazú nomás, y después se fue a Cataratas recién, ya me voy a acordar el nombre. Y todos los 11 de septiembre él me llamaba, todos los 11 de septiembre él me volvía, Arsenio Pritulup, ahí salió el nombre. Se me estaba Sí, me sale después de un rato, me acuerdo, Arsenio Pritulup. Era un excelente alumno, ¿no? Y se fue formando hace unos cuantos años ya que falleció. Y siempre uno está acostumbrado a ese llamado tan lindo que se acuerdan. Y a veces pasa algún alumno a saludarme cuando ando por el pueblo. ¡Mi maestra! Gritan. ¿Y cómo eran sus alumnos en la escuela? Eran re amorosos y terrible como en todas las escuelas. Y los padres, si tienen que darle un tirón de oreja o una cachetada, denle nomás porque se las merecen. Y a veces le retaban, le poníamos de penitencia, nadie contaba nada en la casa. Y una vez que le pasó, el director daba clase en un grado y estaba el hijo, no sé si era bastante grande, no sé si en quinto o sexto grado. Y lo puso, viste, como antes ponía de penitencia bajo la campana. La campana estaba en una esquina cerca de la dirección. Le puso de plantón y se olvidó. Cuando llegó a la casa, la madre dijo, ¿y el Jorge dónde está? Jorge Durán era el dentista, ahora Posada. Y Jorge, ¡pum! Ya me olvidé. Volvió a buscar al hijo, pero estaba enfrente, cerquita. Sí, eran dos caminos de tierra, todos tan distintos como adelantó Aristóbulo en tantos años. Ya hasta universidad tenemos. Pero lucharon para conseguir la escuela normal, lucharon mucho, sí. La gente se unía para conseguir las cosas. Sí, la gente buenísima, sí. Estaba don André Chuk, que era miembro siempre de la cooperadora escolar, y la cooperadora era la que pagaba por cero. Después usted Iván. Sí, mis padres hicieron mucho sacrificio para que nosotros podamos estudiar, mucho sacrificio. ¿Y sus padres siguieron viviendo en Alem? Sí, en la picada sueca, se llamaba picada sueca, que eran los suecos los que abrían y que llegaban acá hasta el pueblo Salto, viste, ahí terminaba la picada sueca. Y eran los suecos y después se abrió recién la ruta 14 que le llamaban africana, porque eran africanos que habían abierto la ruta esa, ese tramo hasta Vera, creo. Y nosotros no salíamos nunca a ningún lado, así que conocimos después solo a Alem, que íbamos al dentista o a hacer compras, y todo en carrito, pero tirado por caballo, no por bueyes. Sí, antes era más difícil, más costoso todo, pero a la vez lindo porque uno valora todas esas cosas. Mi papá, le voy a contar también, él se levantaba antes que mi mamá, temprano, como a las 5 y media, viste, que como trabajaban en las chacras, y hacía fuego en la cocina, después se iba, sacaba agua fresca nueva del pozo, y iba cantando, y un rancho levanté. Ahí me acuerdo, siempre me despertaba cuando él se levantaba, y él le llevaba 2 mates a mi mamá en la cama, y después la levantaste y te espero en la cocina. Qué linda historia. Papá era tranquilo, mamá era más nerviosa. Papá era bien tranquilo. Tipo la Mariette, le saqué la nariz de él. Qué lindo, creo que su historia
por ahí nosotros que venimos haciendo varias entrevistas o escuchando de compañeros que ya lo hicieron, como que se van conectando las ideas y es Sí. hermoso poder escuchar de alguien que vivió realmente y que cuente sus vivencias, porque de eso se trata. Y solíamos ir, que yo solía ir con mi marido, porque eran plantaciones de tabaco, Kentucky se llamaba. Y tenía la gerencia, estaban en Oberá. Entonces cada mes él iba a rendir cuenta. Entonces yo le hacía una lista, había un mercado de las cosas que necesitaban. Y vos sabés que el mercado ese porque todos los meses se hacía eso. Lo que ellos no tenían, conseguían en otro lado y mandaban completo todo. Qué bueno. Sí, son historias lindas. Igual que antes cobraba de ANSES como jubilada y estaba en la fila, ya faltaba un poco para mi turno, pues se hacía una fila y de a uno. Y se hace delante mío o atrás mío. Nos pusimos a conversar. Y ahí yo le dije mi apellido. Dice mi mamá, y yo me acuerdo el nombre de ella, Verónica, no me acuerdo más el apellido. Ah, ella está ahí sentadita, ella vino ahí, él le fue a buscar. Qué encuentro lindo fue ese. Y uno se encuentra a veces con gente así que años y años, igual que el sábado, el sábado, no este sábado, el 3 era cumpleaños de mi nuera, ella festejó en la casa de Valeria. Y vino una chica a saludarme, me dice, ¿me conoce? La verdad, dije, no te recuerdo. Claro, era en la primaria. Yo hace más de 30 años, con 40 que me jubilé, podés imaginarte si iba a ser la misma. Nada que ver, era flaquita, era bien cabezuda como ella sola, con una tal Leti Acosta. Y era alumna de mi amiga que vive acá cerquita. Y cuando ella me dijo, pero ¿cómo? Me acuerdo de vos, sí, pero estás tan distinta. Y ahí ella me sacó una foto. Anda a traer, está allá en la esquina. No sé si la Chela está ahí. Sí. Chela, trae la fotito esa del marco rosado. Ella me mandó de regalo después con mi bisnieta. Yo la tenía acá en el regazo. Y yo le estaba hablando a ella, a la nena. Le digo, sí. Ay, Ay, qué hermosa. yo le decía Abu. qué hermoso, no puede ser. Y ella me mandó de regalo después eso. ¿Cuántas generaciones, no? ¿Cuántos años? Y ella tiene 50, creo, 60 ahora. 60 parece. Pasan los años y pasan tantos recuerdos hermosos, tantos recuerdos lindos. Y antes pasaban los fotógrafos también, que vendían ropas también. Y una vez pasó también un joyero. Y mi marido no quería saber nada de comprar joyas. Entonces yo compré, pero al contado, un anillito de oro para Graciela. Y me dio la factura, yo guardé, ni me acordaba. Sabía que había un libro, como una enciclopedia que tenía. Sé que yo me acordaba que tenían después de mucho tiempo apareció a querer cobrarme de nuevo. Digo, pero si yo fui la única que le pagué al contado. No, pero yo tengo escrito acá. Tenía escrito, sí. Y mi marido decía, busca tranquila, te vas a encontrar. Y encontré, me dio 1000 disculpas. Claro, las otras se fresqueaban todas con él. Pero fue tan gracioso todo eso, tan gracioso.
Y viste cosas que uno se acuerda de vez en cuando, tantas cosas que en tantos años. Sí, se agrandó el pueblo, se iluminó, teléfono, todo, luz por todos lados, luz por todos lados. Como decía mi marido, tomar una buena comida con una lamparita y otra cosa es tomar mate cocido con luz. Tu marido era que ayudó a formar la cooperativa, ¿no? Sí, estaba el doctor Yalú también que pisaba fuerte, estaba don Sergio, habían otros vecinos más ahí, había uno que era de tierras y bosques también que le gustaba a superar, él tenía mucho espíritu de superación. Y así es lindo, así crece. Como en todas las cosas, ¿viste? Como en todas las cosas. Hay que superarse. No hay otra. Claro, y antes era más difícil las cosas para... Y siempre es más difícil. Y él trabajó muchos años en Buenos Aires, así que él vio los progresos, vio todas esas cosas. Y eso te invita también a superar. Sí, se agrupaban y luchaban. Después la electrificación rural, cómo luchó por esa electrificación rural. Y tenía otro que estaba en contra y él decía, no, le van a embargar las chacras, que se van a quedar sin nada. Y bueno, tanto lucharon para que se cancele la deuda. Y lucharon, no sé cuántas veces fueron a Buenos Aires con Pino Viana, hasta que lograron. Y cuando se lucha por algo, sí, y así los colonos no pagaron. Algunos pagaron un poco nomás, pero el resto no, la mayoría no pagó nunca nada, porque había que pagar eso. Cablerío, todo. Y siempre la cooperativa marchó bien porque era bien previsor, siempre tenían de repuesto, siempre consiguieron un galpón, no sé quién, el 2 de mayo, no sé qué se desocupó, luchó hasta que trajo el galpón de allá también. Y ahí tenían todos los elementos, siempre tenían repuesto, cuando se quemaba algún transformador ya cambiaban ahí nomás, no había que quedarse sin luz. Y eso es bueno, cuando hay un grupo así que lucha por las cosas. Cambió todo cambia. Todo cambia. Sí, eso varios por ahí de los que le fuimos haciendo entrevistas destacan eso, de la unión que había de los vecinos al pueblo de ahí. Sí, eran bien unidos. Sí, no todos, pero la mayoría. Qué lindo. ¿Qué mensaje le podría dejar a la juventud de hoy? Que se superen, que sigan estudiando, que no se echen atrás, que el estudio es la base de todo. Sí, la superación. Tienen que superarse, tienen que estudiar. Porque hay chicos que, bueno, hay que incentivarlos también mucho en los hogares, hay que incentivar al chico a estudiar, a leer, que se perdió mucho el hábito de leer, que antes en las escuelas primarias tenían la primera hora matemáticas, segunda hora lengua, y después el resto se llamaba desenvolvimiento, y ahí entraba historia, geografía, todas las cosas. Y eso una cuñada mía que también era docente decía, lengua y matemática hay que estudiarla, esas son fundamentales. Lo otro después, si sabes leer, te podés ir leyendo y preparándote solo también. Sí. Son la base para poder... Es la base para todo. Y sí, yo siempre le digo a todo, hay que estudiar, hay que superarse. Sí, para cualquier trabajo te piden ahora
estudios secundarios como mínimo. De ahí para más, depende del cargo, del puesto que esté disponible. Y la vida se hace cada vez más difícil ahora, cada vez más difícil. Por eso, chicos, estudien. Así que bueno, desde nuestra parte le damos las muchísimas gracias No hay por qué. por... Si quieren saber algo más. Y la farmacia era la única que había. Y él, como de soltero, trabajó siempre en farmacia. Entonces, no le fue difícil también dar alguna, cuando no había médico, iban a consultar con él. Y entonces él le recetaba algunas cosas. Claro. Sí, el que podía ir a ver, porque como acá no había médico, entonces él era conocedor de las cosas. Qué lindo, tantos tiempos, ¿no? Y tantas historias, así que Tantas bueno, muchísimas historias. gracias. Y ahí después vinimos acá, de a poquito conseguí una mudita así, de esas orquídeas, esas que todo el mundo tiene, pero así era. Han de tener como, qué sé yo, 60 años por ahí. ¿Estas que El florecen parque. acá enfrente? Sí, acá en el frente, Ajá, todos los sí, árboles, sí. por ahí atrás, por todos lados, están llenos los árboles, todos. No se salvó casi ningún árbol. Y ahora estoy poniendo, porque hice una plantación del otro lado, mi amiga empezó allá en la punta, del otro lado del camino, y yo le dije, pero yo también podía seguir. Y bueno, y ahí conseguí, tenía un jardinero, bueno, a limpiar, a hacer un trillo ancho así, para plantar. Primero planté árboles nomás, porque enamorada de los árboles. Y entonces estoy un amigo de Guillermo, sacó un hermoso artículo, como, y ahí todo el mundo me felicitaba por lo que había hecho. Y ahí después seguí plantando flores también como ella. Y ella también plantó algunos árboles. Y ahí de todo. A mí me gusta mucho ¿cómo se llama? El palo borracho. ¿Cómo es de las flores amarillas que hay en el pueblo? ¿Capacho o chivato? Chivato, no. Chivato sí también. Las flores azules, ¿cómo era que se llaman esas? ¿El jacarandá? Jacarandá tengo también ahí. Y, ¿cómo era? Chela, ¿cómo era esa de las flores amarillas? ¿Qué flor amarilla? Ese arbolito que yo planté, que tengo solo uno allá en el frente, que en el pueblo hay también. Ay, bueno, con el excepto. Y ahí él trajo otras más, después mandó algunas más, después de acá de la chacra nos sacamos el resto para lo borracho ahí. Y, ¿cómo se llama el otro? Caroba, que tiene las flores medias moraditas. Todo lo que tiene flores primero. Está bueno eso. Y las hormigas me comieron el palo borracho la vez pasada. Ay, se ve que le gustó la hojita. Sí, hay de todo ahí. Después, cuando se vaya, me voy a acordar el nombre. Seguro. Cuando uno se quiere acordar, no se acuerda. Sí, Sí. sí, ese era el primero que conseguí. Y sí, después pusimos las hortensias. Nico tenía 4 años, puse toda esa hortensia. No tenía un tejido nomás antes, todo acá en el frente. Y ahí Mundo Ramírez, que conocen capaz Mundo Ramírez. Yo le conozco pues soy de acá, sí. Bueno, Mundo Ramírez dijo, ¿cómo van a tener un tejido? Pongan rejas o otra cosa, que era muy feo eso ahí. Y ahí yo había plantado ya Nico tenía 4 años, y él ayudaba a plantar ahí también. ¿La hortensia es de esta zona? Porque no hay muchas casas que tengan. Yo la primera vez que vi, ¿cómo que se llama la otra? Que es de las hojitas largas, Agapanthus.
Esa yo cuando una vez fui a Entre Ríos con mi papá, que estuvimos un mes en Entre Ríos, ahí murió un conocido y todo el mundo al cementerio y ahí yo vi las flores azules, los agapantus. Después vi que mi vecina tenía y ahí yo le pedí. Y cuando floreció, yo esperé que se seque la semilla. Y siempre dije, yo voy a probar. Todo se prueba. Y nacieron. Y ahí hice un montón de mudas. Tenía para tirar para arriba. Y ahora la gente no tiene paciencia, ¿viste? O si no, cruzaban los colores de la... de la gerbera. Un color con el otro. Así, mientras están flores bien abiertas ya. Y le ataba. Cuando estaban medio secas, sacaba la semilla y te salen matizadas y todo. Mira qué lindo. Pero todo hay que probar. Sí. Sí. Eso para los chicos de biología. Y las que dicen la flor de mayo, otros yo las llamo las teresitas. Yo las conocí como teresitas. Que están ahora florecidas, tan lindas. Si quieren ver, ahí tienen que pedirle Le pedimos. yendo hasta la cocina, nomás de ahí ya bien. Sí, esas sí son muy lindas, esas tengo de hace tiempísimo. Y eso cualquier hojita, hasta de semilla, si dejas, te nacen. Una vez tenían una maceta así, yo tenía muchísimas plantas. Después que caí en cama, empecé a regalar, llevarte. Bueno, doña María, le agradecemos muchísimo su tiempo. Y me alegra un le montón. agradecemos. Así estuve entretenida un buen rato. Gracias por recibirnos, por su tiempo y bueno.